tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente aquí en Soluciones. Hoy hablamos de un tema muy importante, la guarda y la custodia de menores. ¿Qué progenitor? ¿Cómo se decide? ¿Qué pasa cuando no se cumple? De todo eso y más vamos a hablar hoy en Soluciones. Iniciamos con esta cápsula introductoria al tema y regresando iniciamos la conversación. La custodia, también conocida como guarda y custodia, es el derecho y la responsabilidad que tienen los padres de tomar decisiones fundamentales sobre la educación, salud y bienestar general de sus hijos e hijas. Dicha figura legal se refiere expresamente a con quién vive o debe vivir él o la menor tras una separación o divorcio, bajo la premisa de que su bienestar integral esté seguro, es decir, que viva en un ambiente estable y sano para su desarrollo. Dentro de la custodia legal existen varios tipos según el acuerdo que tengan los padres o más allá lo que determine un juez, anteponiendo siempre el interés superior del menor. Sin embargo, en nuestro país, la custodia presenta diversas particularidades que finalmente tienen que definir los jueces, como el que las custodias no son definitivas o que pese a que tanto el padre como la madre tengan la patria potestad, la custodia puede otorgarse a un tercero. De igual manera, en nuestro país ya no existe una preferencia automática por la madre, ya que en busca de la igualdad, la custodia puede tenerla el padre y en algunos casos, los menores son quienes deciden con quién pueden quedarse. Aunque generalmente la custodia aplica en menores de 18 años, es un hecho que puede mantenerse después de la mayoría de edad en casos muy particulares como una discapacidad o incapacidad física o mental que les impida valerse por sí mismos. Iniciamos la conversación, le damos soluciones en este tema y tenemos un invitadazo en este programa, el señor presidente, el magistrado presidente de la octava sala de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, doctor en Derecho, Juan José Rivera Castellanos. Bienvenido, gracias por venir. Muchísimas gracias de verdad por el recibimiento, por la invitación, a la producción también. Y bueno, es un placer estar contigo y poder comentar un tema tan importante y tan trascendental para, por supuesto que para las personas adultas, pero más importante aún para las niñas, niños y adolescentes que se ven involucrados. Todo inicia cuando las parejas rompen. Y cuando rompen generalmente en mal plan. Y cuando se pelean, permítaseme la expresión, la guardia y la custodia de la o los menores de edad. Sí. Y entonces al Poder Judicial y a que un juez determine quién y por qué se queda. Sí es correcto. Como lo decían bien en la introducción, pues la guardia y custodia es una figura legal, pero en sí comprende una determinación de con quién de los progenitores se va a quedar el niño o la niña adolescente después de la ruptura de esta relación y bueno, implica muchas cuestiones que hay que analizar porque la guardia y custodia está pensada para que quien la ejerza con responsabilidad. Es decir, más que un derecho de que los padres tienen el derecho, no es así. El derecho es de los hijos, ¿no? Los hijos son los que tienen el derecho a estar salvaguardados y custodiados, cuidados en su desarrollo integral, ¿no? A eso se refería la cápsula cuando dice, puede ser un tercero, ¿eh? Incluso. No necesariamente papá y mamá, sino incluso, un tercero. Sí. Hay casos extremos, no es lo ideal, ¿no? Desde las leyes nacionales, por supuesto, nuestra Constitución. Hoy el derecho de familia ha evolucionado de tal manera que ya se puede decir que es un derecho que emana de la propia Constitución y, por supuesto, de tratados internacionales. Básicamente, la Convención de los Derechos del Niño de 1989 dio mucha luz a todas las legislaciones de todos los países del mundo. Es el tratado internacional más ratificado por alrededor del mundo y, bueno, ahí establece justamente, entre otros derechos, el derecho del niño a estar en familia. Pero en efecto hay algunos casos excepcionales en donde la familia
no es buena para el niño. No es precisamente lo más sano. No es lo más sano para No el es niño. donde está mejor custodiado, Así es. como decías, ¿no? En otras palabras, en un tecnicismo legal, que espero poderlo explicar, no es favorable a su superior interés o al interés superior de los niños, niñas, adolescentes. Cuando decimos su interés superior, básicamente decimos a que esté sano en un ambiente de seguridad, que tenga acceso a educación, a salud, a comer bien, a vestir bien. Sí. Sí, no estoy usando el término legal, Sí. pero ¿es eso? Sí, Pregunto. es mucho más que eso. Lo voy a tratar de definir de alguna manera un tanto más sencilla. La propia Convención y la Constitución, en el artículo 4, establecen el interés superior del menor. Es como una guía para todos, es como una guía para el Estado en general y para todos los que forman parte del Estado. Dice, básicamente es que en cualquier decisión que se vaya a tomar por un funcionario público, por un poder soberano, y que vaya involucrado el niños, niñas, adolescentes, dice, una consideración, o sea, considerar de manera primordial es el interés superior del menor. ¿En qué consiste esto? Que en todas las decisiones, en todas absolutamente, ¿no?, habrá que tomar en cuenta ese interés superior. Lo explico de esta manera. Un interés superior, de hecho es el único interés superior que está en la Constitución, es el de los niños. ¿Qué lo hace superior? Tú y yo tenemos intereses. Tú tienes intereses particulares, yo también. Los padres de un niño tienen intereses, Claro. pero él tiene un interés superior al de los padres, superior al del Estado propiamente, superior en todos los sentidos de la sociedad. Es su interior. Por eso dice una consideración primordial. Primordial es primero antes que otra cosa. ¿Y de qué se trata el interés superior? Para el Estado, para los funcionarios, son una serie de medidas que hay que adoptar. ¿Me las dices después de poner los teléfonos? Por supuesto, por supuesto. Si usted le quiere preguntar al doctor Juan José Rivera Castellano sobre el tema, estos son los teléfonos. Hablemos entonces de los derechos de los niños, el interés superior de los niños. ¿Cuáles son los intereses superiores de los niños? Ok, pues mira, particularmente en este caso de determinar la guardia y custodia, y en todos los casos en donde estuvieran involucrados en un juicio los intereses superiores del menor, pues implica tomar una serie de medidas. Una serie de medidas, por ejemplo, la participación. Asegurar la participación del menor, que el menor sea escuchado, que sea tomada en cuenta su opinión. No importa su edad, decir, me refiero, obvio. Hay muchas maneras de escuchar. 5, 6, 7, 8 años. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que un juzgador de entrada no se debe de asumir como experto en todo. O sea, un juzgador se tiene que hacer llegar de otros especialistas que como nosotros no se han estudiado en materia de niños. Entonces, en ese sentido, la escucha del menor, claro, se entiende que es la opinión del niño, pero tiene que ser considerado de acuerdo a su evolución cognitiva. Hay muchas otras maneras, quizás es muy pequeño, ¿no? Pero para eso hay psicólogos, ¿no? Claro. Hay trabajo social Claro, que le permiten decir al quién juez, se siente mejor. aquí está la participación del ¿No? menor, claro, ¿no? Pero el juez no se puede asumir como un especialista en psicología porque para eso los hay y los necesitamos. Pero eso era antes, ¿no? Que se asumían. Que se asumían, sí, ¿no? Como Sí, que era- ha cambiado muchísimo la concepción del derecho familiar y es hoy requerimos de muchas disciplinas y de la participación de muchos elementos, incluso del propio Estado, del Ministerio Público, del DIF, por supuesto. ¿Por qué? Porque está involucrado el interés superior del menor. Ahora, estamos, déjame solo cubrir una obviedad. Estamos hablando de cuando las parejas, al separarse, no se ponen de acuerdo quién va a quedarse con la guardia y custodia del menor. Es correcto. Entonces, no nos ponemos de acuerdo. Vamos en la lamentable pelea, los progenitores y progenitoras. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo inmediato siguiente? ¿Presento una demanda? ¿Ante quién? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Claro. A ver, la guardia y custodia es un derecho del menor y también es una acción que tienen los padres que puede ser autónoma. Es decir, por lo regular, como dices tú, cuando hay un juicio de divorcio, ¿no?
bueno, hoy actualmente el divorcio procede casi de manera inmediata porque se trata de un tema de libre desarrollo de la personalidad, de plan de vida de cada quien. No puedes retener a alguien en estar en una relación en la cual ya no es feliz, estar. claro. Pero pues hay hijos o hay bienes, hay una serie de cuestiones inherentes al divorcio que el juez también tiene que resolver en su momento, y una de esas justamente es con quién se va a quedar el menor y con quién que le garantice, como tú dices hace un momento en la cápsula, la mayor estabilidad al menor, ¿no? El mejor cuidado, las mejores condiciones en todos los sentidos, que le garantice un desarrollo adecuado. Y eso es lo que se tiene que estudiar porque tenemos que privilegiar su interés superior, beneficiarlo. Pero ¿cómo denuncio el hecho? Sí. No me pongo de acuerdo con el papá o la mamá de la o el menor, ¿y qué hago? Mira, supongamos, si es en un juicio de divorcio, en el mismo juicio se va a estudiar de manera oficiosa. Si se trata de un concubinato, por ejemplo, no hay matrimonio, ¿no? Se terminó la relación, claro, se puede promover un juicio autónomo directamente de guardia y custodia. En el concubinato ya no se equipara al matrimonio. Se equipara totalmente. ¿No en el caso de los hijos para la guardia y custodia? Está totalmente equiparado, ¿no? Totalmente equiparado el concubinato. Es decir, la única diferencia es que en el matrimonio pues tiene el divorcio, que es un pronunciamiento legal de la terminación de esa relación. Pero el concubinato no existe, es de hecho. Entonces, ahí en cualquier momento se separan. Hay hijos, entonces muchas veces no se ponen de acuerdo, que bueno, hay una guardia y custodia, digamos, de hecho, ¿no? Por ejemplo, muchas madres o padres solteras que tienen a sus hijos, pues tienen de hecho la guardia y custodia, que también están protegidos por la ley. Pero ya en una determinación, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, pueden ir al centro de mediación, ¿no? Al propio CEJAP, que es una institución del Poder Judicial, en donde se puede mediar y se pueden llegar a un acuerdo, por acuerdo, ratificado ante el juez, el convenio de guardia y custodia, que tiene que tener algunos requisitos que si quieres veremos a continuación. Como decimos coloquialmente, a ver, ya, ok, nos separamos, no nos ponemos de acuerdo, vamos al CEJAP, así es, ahí intermedia el Poder Judicial, está bien ya. Sí. Tú te lo quedas de lunes a viernes y yo sábado y domingo. Sí. Va. Y si no hay acuerdo, de tal hora a tal hora. Pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si no hay acuerdo o hay violencia familiar, ¿no? No se puede entrar a la mediación, porque no se puede mirar hacia otro lado diciendo, aquí tenemos una familia que hay violencia. Antes, el Estado en general volteaba hacia otro lado, hoy no, hay un interés superior, ¿no? Es constitucional, tenemos que mirar hacia ese Estado y meternos, ¿no? Porque pasan cosas en esos hogares, muchas veces de violencia. Entonces, cuando eso no sucede, hay que acudir con el juez para que tome la mejor decisión para el menor, ¿no? O sea, alegan, es que es mi derecho, ¿no? de visita, de convivencia, de guardia y custodia, pero son los derechos del niño. Sí, ¿qué le conviene al menor? Así es. Eso es lo que importa. Exacto. No Derivado de eso, dice el juez, bueno, yo advierto, primero, estándar de mayor beneficio. ¿Qué es esto? ¿Cuál de los dos progenitores le garantiza el mayor beneficio al menor en cuanto a sus derechos, su desarrollo social, psicológico, físico, de salud, etcétera? Condiciones hasta materiales también se tienen que estudiar. ¿Quién mayor beneficio? Y por otro lado, el estándar de riesgo. ¿Qué es el estándar de riesgo? Bueno, básicamente la teoría del riesgo te dice que tienes que poder analizar, detectar, ¿no? Si puede haber un riesgo o se puede poner en peligro al menor en caso de estar con alguno de los progenitores, ¿no? La teoría del riesgo es muy sencilla de comprender. Si algo ya ocurrió, es muy probable que vuelva a ocurrir. Exactamente. Claro. Entonces, los antecedentes de esa familia, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, pues son muy importantes, porque puede haber muchos casos en donde la violencia se dio entre los progenitores. Y violencia no necesariamente física, psicológica, económica. De muchos tipos, ¿no? Todos. Y dicen, bueno, es que la llevamos muy mal, pero yo soy un excelente padre o soy una excelente madre. No, espérame, pero hay indicios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, precisamente bajo el interés superior del menor, hay que revisar en dónde va a estar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hay menor riesgo? ¿Por qué? Porque cuando se determina que un niño niña va a estar con un padre bajo su guardia y custodia, en automático se tiene que estudiar
el régimen de visitas y convivencias con el otro padre. ¿Por qué? Porque es un derecho del niño tener contacto directo con ambos padres. No es como antes, que es mi derecho porque soy su padre y también lo tengo que ver. Es de él. O soy la madre y también lo tengo que ver. No. Es derecho del niño, Del niño. verlos a los dos. A convivir, y a los dos, además. ¿Por qué? Porque es importante que el derecho de convivencia, ya lo ha dicho la Suprema Corte, es parte de su interés superior y es parte fundamental para su desarrollo, porque para el niño es bueno crecer con ambas figuras, con ambos progenitores. De ahí que, si bien se deja la guardia y custodia, que es que se le asigna a alguien la responsabilidad de cuidarlo en su vida cotidiana, porque, ojo, es una cuestión inherente a la guardia potestad, que está por encima, que lo cubre todo. La patria potestad la tienen los padres, ¿no? Digamos, por ser padres. Pero hoy la patria potestad no se puede entender como ese imperio como el pater familias romano, que incluso decidían sobre la vida de los hijos. No. Hoy se tiene que entender como una función social, se tiene que entender como un privilegio de guiar la vida de una persona, porque esos son los niños hoy, son personas en desarrollo, pero personas. Entonces, tener la patria potestad de un niño o una niña es ese privilegio de poderlo guiar en la vida, ¿sabes? Y cuando hay separación, no se pierde la guardia potestad por defecto, pero sí, ¿no? Ambos la van a ejercer, es decir, ambos deben de intervenir en la toma de decisiones más importantes en el desarrollo del niño, pero la guardia y custodia, el cuidado físico de un niño estará en el domicilio de uno de ellos, ¿no? Y por el contrario, el otro, ¿no? Se le tendrá que asignar un régimen que se conoce como de visitas o de convivencias, que también, considerando el riesgo que pueda haber con el padre no custodio, digo, si todo está excelente, bueno, pues se determina que queda con uno y el otro lo puede ver. Hay muchos regímenes de convivencia, puede ser abierto, pasas por él, te lo llevas y luego me lo traes. Con cierta frecuencia, pero cuando hay ciertos indicios, supervisado. Es mejor supervisado. Y para eso, por ejemplo, el Poder Judicial tiene estos centros de convivencias familiares que están en 11 ciudades del Estado, ¿no? Y en toda la República Mexicana ya es la cara más social de los poderes judiciales porque hacen una función muy interesante, es decir, tener un espacio seguro para que el niño pueda convivir con su padre no custodio, porque, insisto, es muy importante para él la presencia del padre. ¿Cómo decide? ¿Cuáles son los criterios? Digo, quiero entender que esto es parte de los criterios que un juez tendría que tomar en cuenta para determinar qué progenitor o progenitora se queda con la guardia y custodia del menor. ¿Hay algún otro que se ha destacado y que debamos conocer? Claro, muy importante. Dos cuestiones diría yo. Primero, las pruebas. Todo eso tiene que sustentar en pruebas. Como decía yo, un dictamen psicológico, estudios psicológicos, porque resulta que también a lo mejor una de los excónyuges o exconcubinos ya tiene una nueva pareja. Y el niño va a vivir en esa casa con esa nueva pareja. O del otro lado hay abuelos. Entonces, el juez se tiene que asegurar, revisar psicológicamente a todo el entorno del niño. No es como antes de, no, hoy sí nos interesa saber, ¿no?, con quién va a estar. Entonces, se hacen esos estudios. Se da mucho esto a los abuelos, ¿no? Sí, ahí es. Se pelearon, déjamelo a mí, yo me lo quedo. Así es. En el caso de los abuelos, lo que se revisa no es si es más benéfico con los abuelos, porque puede ser que a lo mejor las condiciones materiales son muy buenas. Lo que se revisa en el caso de los abuelos es el riesgo que puede representar el padre. Porque, ojo, la guardia y custodia es principalmente para los padres. Quitarle a un padre la guardia y custodia, será en el caso de que a lo mejor una mamá tenía la guardia y custodia, fallece, se queda con los abuelos, viene el padre y la pide. Ok, ahí lo que se tiene que revisar, sí. Digo, salvo que... ¿no? Es el padre. A menos que él sea un riesgo, ¿no? Sí, claro, o el entorno, hay un entorno de riesgo, peligroso, de adicciones, de negligencia, de descuidos, etcétera. Oye, pues entonces aquí va a estar mejor. Pero tiene que estudiar todo eso. Y la más importante, la opinión del menor. Es fundamental en todos los juicios. Hay una audiencia especial de menores que se hace con la intervención de especialistas, del Ministerio Público, del DIF, del psicólogo, del propio juez, en donde se escucha al menor y se escucha su opinión. Es muy importante preguntarle... ¿Cómo se siente con papá o con mamá? Así es, ¿no? En la casa de uno o de otro. Incluso a partir de lo más básico, de ¿no? otro. Sí. ¿Quién es tu papá? Descríbeme. Porque, ojo, el hecho de ser padre y de poseer ese patria potestad o ese lazo biológico, quiero decirte que sí, la sangre llama, pero no siempre. Hay lazos afectivos más fuertes.
más fuertes incluso. Entonces, y en eso tienen que trabajar los padres, más allá de la ley y de los jueces, los padres tienen que trabajar en eso, en hacer la guardia y custodia, respetar el régimen de convivencias. Todo este comportamiento que deben tener desde el juicio es básicamente desde el amor al hijo, que esto es otra cosa más que su interés superior. No ver ni la ley ni al juez como herramientas de su venganza personal hacia su pareja, porque todo eso ya es incluso considerado violencia, ¿no? Entonces, hoy lo que se busca es mantener al niño fuera de violencia. Entonces, escucharlo, ojo, hay que, como decía yo, considerar el nivel cognitivo del niño, la madurez del niño para tomar su opinión, porque por lo regular los niños son los peores jueces de sí mismos. Si le dices a un niño, oye, ¿qué te parece que sean 5 días de fin de semana y 2 de clase? ¿Qué te va a decir? 2 de clase. Oye, ¿quieres tareas o no quieres tareas? Sí, no, claro. no quieres tareas. Entonces, ¿con quién te sientes mejor haciendo las tareas, no? Hay que escucharlos, hay que tomar en cuenta su opinión. Si la vamos a usar, hay que justificarlo. El niño dice esto, si no lo vamos a usar, hay que justificarlo. Ahora, tengo poco para ir a la pausa, pero para que me ayudes a cerrar esta idea. Mientras este juicio se lleva a cabo para que el juez o la jueza determinen con quién se queda él o la menor, En definitiva. ¿con quién está mientras? Sí, en el caso del divorcio, lo dice hoy actualmente el Código Civil, la propuesta, la solicitud de divorcio, ya es una solicitud, se te va a dar el divorcio, pero solamente va a proceder, no es un requisito tan complicado. Acompaña un convenio, ¿no?, en donde fijas tu postura respecto a las cuestiones inherentes y darle la otra oportunidad, darle la oportunidad a la otra parte de estar o no de acuerdo. Si está de acuerdo o no, de todas maneras te vas a divorciar, porque no te vamos a retener en donde no quieres estar, pero se va fijando la postura. Cuestiones inherentes como, obviamente, quién se va a hacer cargo del menor en tanto dura el juicio, ¿no? Es una guardia y custodia provisional, se le conoce provisional, que llega a la definitiva, que ojo, la definitiva que se dicta en la sentencia se puede modificar. En la materia familiar, recursos para en la materia familiar ¿no? ya no hay cosa juzgada. En la materia familiar cambian las circunstancias que se estudiaron al momento de determinar y se puede volver a revisar. Pero mientras, y vamos a suponer, a ver, déjame ponerme en el extremo, no nos ponemos de acuerdo tampoco en este documento quién durante. El juez va a determinar quién. A uno de los dos padres. A menos que haya riesgo, A los padres. le nombra un tutor. ¿Ves? Los padres tienen la guardia y custodia. Nombrarle un tutor distinto a los padres es de verdad porque hay un ambiente de violencia que incluso contra el menor. Eso es un caso meramente excepcional. Lo ideal es que permanezcan con los padres. Vamos a hacer una pausa, llegamos a la mitad del programa. Sí, ¿Te claro, parece? claro que sí. Vamos rápido, una pausa, volvemos. Estamos hablando de guarda y custodia de menores. Estamos en Soluciones, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Soluciones. Hablamos de guarda y custodia de menores con el doctor en Derecho Juan José Rivera Castellanos, querido magistrado. Ya nos has explicado cómo es que se decide en términos generales, porque esto es mucho más profundo y luego cada caso en particular puede tener algunas causales y etcétera. Me queda claro que en términos generales más o menos vamos quedando claros. Pero entonces, a ver,
El juez o jueza determina qué progenitor o progenitora se queda con el niño o la niña, ¿no? Sí. Ya está ahí. Y vamos a suponer que el régimen, para ponerlo fácil, es, pues yo, progenitor, que tengo la guarda y custodia, o progenitora, lo tengo de lunes a viernes y a ti te toca sábado y domingo. Pero llega el que no tiene la custodia y resulta que el que tiene la custodia le dice, no te lo voy a dar, fíjate, y hazle como quieras. Está incumpliendo, creo, de entrada la orden de un juez. ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar la sentencia de un juez? Okay. En general, cuando se decreta el régimen de visita y convivencia, se exhorta a los padres, a los progenitores, que respeten los acuerdos, si llegaron a un acuerdo o si no, si fue decretado por el juez, bajo el interés superior, lo tienen que observar. Es muy común lo que comentas, ¿no? Siempre hay un temor a yo llegar y no me dejen convivir, se da demasiado, no me dejan convivir, o es que si se lo doy se lo va a llevar, ¿no? Incluso se lo llevan, Sí, ¿no? claro. Entonces, esas dos cuestiones, por supuesto, al juez hay que mantenerlo en constante comunicación, ¿no? Porque digo, una vez que dicta la sentencia definitiva, es definitiva porque ya resolviste el asunto en particular, pero todas las cuestiones, como particularmente alimentos o guardia y custodia, se pueden ir analizando a lo largo del tiempo y del crecimiento del menor porque van cambiando las circunstancias. Entonces, en este caso, el incumplimiento grave del régimen de visitas, particularmente el progenitor que tiene la guardia y custodia y no lleva convivencia o no da en convivencia al menor, le está violando un derecho fundamental al menor, que es el de convivir directamente con su otro padre, porque decimos, el interés superior del menor incluye para su buen desarrollo la Convivir con el otro. participación del otro. Pero también está incumpliendo la sentencia de un juez. Así es. ¿Qué pasa? El juez tiene medidas de apremio para hacer cumplir sus sentencias, ¿no? Entonces, desde el ámbito familiar, lo que se hace es que el juez requiere una y otra vez, exactamente. Y el requerimiento más grave es el apercibimiento de que no me dejas de otra, yo tengo que garantizar que el niño conviva con la otra parte, y entonces, como después de un proceso en lo que yo te estoy exhortando que cumplas, apercibiéndote, no lo haces, no me dejas de otra más que cambiar la guardia y custodia. Se tiene que volver a analizar si hay las condiciones para que el niño esté bien con la otra parte, ¿no? Y incluso con perspectiva de género siempre, ¿no? Librando estereotipos, claro, por supuesto, como pensar que la mujer solo está para criar o que los hombres no pueden dedicarse a la crianza, son estereotipos, ¿no? Entonces, esa medida es trascendental, es, digamos, una medida ya cuando quien tiene al niño no lo deja convivir, la Corte ha dicho, eso es violencia familiar sobre el niño o la niña, y no queda otra más que cambiarlo, pero ojo, ese cambio, porque hay que también, por el interés superior del menor, cuidar su entorno, porque el niño va creciendo en un entorno y despegarlo de golpe de ese entorno le puede afectar su desarrollo emocional. Entonces, ese cambio de guardia y custodia incluso se tiene que hacer planificado, ¿no? Suficientemente para que el niño pueda transitar a la nueva guardia y custodia. No es arrancar al niño, eso incluso es un delito que se llama sustracción de menores, aquel padre que agarra y se lleva a quien tenga la guardia y custodia, no solamente la judicial, sino la de hecho. La violencia familiar es un delito. También es exactamente, ¿no? No acatar la sentencia de un juez es un delito. Es un delito, así es. Es decir, ¿no? La persona que incumple, que se lo lleva, que no lo regresa, que lo sustrae, cometen diversos delitos, pero finalmente delitos. Así es. El derecho familiar tiene una importante conexión que no tienen otras ramas del derecho con el derecho penal. Hay muchas cuestiones, ¿no? En materia de alimentos, de sustracción de menores, de violencia intrafamiliar, que ya están tipificadas en el Código Penal y que se puede recurrir ahí cuando, pues, por la vía civil o familiar, no hemos logrado la estabilidad de ese hogar o de esa relación familiar. Te preguntan,
¿Puedo recuperar a mi hija si se da en depósito a sus abuelos? En depósito, ojo, es que ahí es una figura diferente. El depósito es una medida que dura aproximadamente 10 días y que se ocupa cuando tú vas a demandar alguna cuestión a la contraparte. Entonces, tú, por lo regular, van y depositan al menor con un depositario que son los abuelos, así es, para que lo cuiden. En tanto se entabla la demanda, y una vez entablada la demanda, por ejemplo, de guardia y custodia, el juez tiene que definir quién va a tener la guardia y custodia. Pero el depósito es una medida temporal nada más, ¿no? Días. Dura días. Y si en ese tiempo no se pone la demanda, se tiene que levantar el depósito. Lo que habría de revisar es el estatus en el que se encuentra ese depósito, porque ya se tuvo que haber transitado, o bien se puso la demanda. Si ya no hay demanda, entonces se terminó. Y si ya está el juicio de guardia y custodia, entonces a lo mejor ya los abuelos tienen la guarda y custodia del menor. Lo que se hace un momento. Sí, los padres tienen un privilegio o una ponderación por encima de los demás familiares, pero también se tiene que analizar en dónde va a estar, dónde corre menor riesgo el menor, más que dónde va a estar mejor, en este caso de custodia entre abuelos y padres. Muy bien. Y ahí que se tiene que revisar, por ejemplo, las circunstancias de por qué no lo tienes tú, cómo fue que se dio, lo abandonaste, te fuiste, lo dejaste, claro. ¿Por qué está ahí? Es lo primero que me preguntaría, exacto, ¿no? Eso es lo que se tiene que revisar. No significa que también los abuelos lo van a perder, ¿no? ¿No es cierto? Son figuras importantes pero dentro de la está familia. Ahí de inicio. Cada caso se tiene que estudiar con esas particulares para decidir lo mejor para el niño o niña adolescente. Fíjate que estábamos hablando de esto, pero no quiero dejar de leer la pregunta. ¿Qué se debe hacer si después de la convivencia ya no regresan a mi hijo y si se pierde automáticamente la guarda y custodia? Sí. Por ello, ¿podrías...? Sí, claro. Bueno, cuando eso sucede, pues inmediatamente denunciar la sustracción del menor. Ante el juez. Ante el Ministerio Público, porque ya es una denuncia penal, ya es del ámbito penal. Me voy a la Fiscalía del Estado. Al juez también, claro, como y medida, ahí levanto mi denuncia. Por sustracción de menor, ¿no? En este caso, que insisto, puede ser no solamente el que tenga la guardia y custodia decretada por un juez por sentencia, sino inclusive quienes tienen la guardia y custodia de hecho. Es decir, no todas las rupturas de las relaciones familiares llegan a los jueces, muchas se dan así, se arreglan, pero alguien de facto, digamos así, tiene la guardia y custodia. Entonces, él tiene derechos, ¿me entiendes? Esa guardia y custodia, ese niño, en ese entorno en el que está, tiene derechos a permanecer ahí. Si es sustraído, así nada más, ¿no? Pues se comete un delito. Claro, pueden alegar muchas cosas. Estaba mal el niño, etcétera, pero hay que cuidarse de hacer las cosas correctamente, ¿no? Si eso sucede, tu recomendación es a la Fiscalía y denunciar, avisar al juez, sustracción de menores, y en caso de que haya una sentencia de guarda y custodia, poner información, así es. De que eso está sucediendo. Así es. ¿Y se pierde automáticamente la guarda y custodia? No. Tiene que volver a la persona que ostentaba la guardia y custodia, siempre y cuando, porque hay argumentos luego para sustraer al menor, ¿no? Y decir, bueno, es que era violentado el menor. Pues obviamente, si demuestra el otro padre pues, ¿no? que fue violentado, pues evidentemente la guardia y custodia va a cambiar. Porque decía yo, es definitiva, pero se sigue revisando a través del tiempo. O sea, no hay una hay firmeza. circunstancias. Es definitiva, no hay pero cosa juzgada en materia familiar. No hay cosa juzgada. Bien. Se vuelve a revisar. ¿Vemos los datos duros? Sí, claro. Mira nada más que datos duros. La guardia y custodia es un derecho de los menores, no de los padres. En aproximadamente el 91% de los casos de divorcio, los padres deciden de mutuo acuerdo otorgar la custodia a la madre. En México, los papás tienen la custodia exclusiva en un porcentaje muy bajo, estimado comúnmente entre el 1 y el 10% de los casos tras un divorcio o separación. En nuestro país, los padres pelean la custodia en corte en menos del 4% de los casos de divorcio y solo gana la patria potestad en el 30% de los casos. De acuerdo con el INEGI, el 73.4% de la guardia y custodia exclusiva se otorgó a la madre, el 14.5% al padre y en 12.1% fue compartida. Aproximadamente el 27% de los padres abandonan completamente a sus hijos después del divorcio. En México, la pérdida de la custodia de menores ocurre principalmente por decisiones judiciales basadas en el interés superior del menor. Maltrato físico, emocional, abuso, negligencia grave, abandono, consumo de drogas y alcohol, violencia familiar, incumplimiento de la pensión alimenticia o manipulación o alienación parental son las principales causas en México para perder la custodia. Dato
datos duros para reflexionar. Esos datos duros dejaron al magistrado reflexionando. No, Pero es la realidad. antes de que los comentes, 91% se ponen de acuerdo. Es decir, podemos entender que de facto o de hecho, que no de derecho, hay una guarda y custodia. Sí. Por eso era importante esta parte de denunciar Sí. ante la Fiscalía si se los traen. Pero me pareció impresionante el número del 27% de padres y madres que se divorcian y abandonan a los hijos, un porcentaje Sí. altísimo. ¿Qué te parecieron estos datos duros? Bueno, refleja una realidad, ¿no? Justamente el derecho familiar, las resoluciones en materia de familia se tienen que apegar mucho a la realidad, a los entornos, ¿no? Y entonces esto pues es real, ¿no? El abandono que se da por alguno de los progenitores. ¿O por los dos? Ajá, o sea, pues es una realidad, ¿no? O sea, es producto quizás también de una tradición que tenemos de desentendimiento, ¿no? De mucho de irresponsabilidad. Sí, es una ¿no? irresponsabilidad. De alguno abandonar escurro al a bulto, uno perdóname de sus la hijos. expresión, pero es un no quiero tener esta responsabilidad. Totalmente. En tu experiencia, ¿has encontrado casos de que ambos, papá y mamá, abandonan a los niños? No así judicializado. Bueno, claro, hay muchos casos que suceden, el DIF lo sabe muy bien, son abandonados o en casas hogares o son simplemente abandonados o son retirados por el DIF por alguna denuncia de violencia y están en hogares de acogida o están en casas hogar esperando que el Estado pueda por fin devolverles ese derecho de estar en familia, que con eso empezábamos, ¿no? Es el derecho del niño a estar en familia. Y a veces la familia de sangre no es necesariamente la mejor. Hijos, ¿No? Y una familia afectiva puede ser cosa. totalmente de acuerdo. cosa. Me ha pasado, por ejemplo, que han habido padres o madres custodios que dicen, es que no viene. Tiene yo lo traigo, yo lo espero y todo, y no viene y eso le está afectando. Por supuesto que le está afectando. Y ese abandono es consecuencia no solamente de la pérdida de la guardia y custodia, de la suspensión o limitación, sino de la pérdida de la patria potestad, que va más allá. O sea, si le aviso al juez, oiga, pues no viene por el niño, por la niña, o no asiste a las convivencias programadas, Y se le o afecta. no lo recoge sábado y domingo como quedamos, Sí. se le puede quitar la patria potestad. Se le puede pelear porque lo está prácticamente abandonando. Puede estar cumpliendo con otras obligaciones. ¿Se puede establecer un pero abandono? ese es un derecho de... Sí, claro. Sí, claro. Y, No solamente es el hecho de no dar, sino estar al pendiente de él. Claro, a muchos, de verdad, también me ha tocado casos, dicen, básicamente no me importa si pierdo la patria potestad. Vienen y les demandan la pérdida y se allanan a la patria potestad. Es decir, cuando dice allá es que no la pelean. No la pelean. Hay padres que ni siquiera para pelear eso por sus hijos son buenos. ¿Te ha tocado ver eso? Sí, totalmente. Dolorosamente sí, ¿no? Que yo creo que en los niños todo queda. O sea, hay un expediente que está ahí que a lo mejor en el futuro lo van a revisar. Pero tienen que ser muy cuidadosos los padres. Insisto, tienen que llegar a estos temas no desde la venganza, porque no se trata de ellos. Tienen que llegar desde el amor al menor, que se traduce en su interés Es que la superior. venganza también están usando o pudieran llegar a cometer el delito de alienación parental. Esto de la ley vicaria, pues, ¿no? El aleccionamiento, por supuesto, la alienación parental, la violencia vicaria, ¿no? Claro, ya están establecidos incluso en el Código Penal, Sí, están particularmente tipificados, ¿no? la violencia vicaria, y es muy común. Entonces, la labor que tienen los padres, que se hablaba incluso de violencia, de guardia y custodia compartida. Hay un porcentaje interesante y es muy interesante verlo, porque cuando se logra un acuerdo, 12% es ¿no? alto. ¿Y qué implica tener la guardia y custodia compartida? Que esa es la tendencia, ¿no?, a la que vamos. Que ambos padres se comprometan con la crianza, porque no hay ningún estereotipo para decir, tú como hombre no lo puedes criar. No hay ningún razonamiento lógico Pero que ¿cómo respalde funciona esa conclusión. compartida? Se pueden poner de acuerdo, por supuesto, tienen que estar de acuerdo, y el juez también tiene que cuidar que ambos padres le garanticen al niño las condiciones
¿no? Pero, ¿cómo funciona, por ejemplo, en tu experiencia? Puede el niño estar desde una semana con uno y otra semana con otro, Ya. un mes con uno, un semestre con otro, ¿no? Es decir, hay custodia compartida. Y básicamente cada uno de los padres se hace cargo de los alimentos del menor en el tiempo que esté con ellos. ¿Qué pasa si yo tengo pensión alimenticia y tengo, a su vez, guardia compartida? De todas maneras, estoy obligado a dárselos. Sí, porque hay circunstancias. No puede ser, por ejemplo, que ambos padres trabajen, y ambos padres procuran, y ambos padres visten, y ambos padres calzan, etcétera. Hoy día así es. Sí, no hay ningún problema. Pero puede darse el caso que, por ejemplo, haya una condición en la que la madre quizás no tiene ingresos, está en una condición muy complicada frente al padre, que ya a lo mejor ya es jubilado, tuvo un trabajo, tiene seguridad social, que ella no, ¿no? Y entonces, independientemente de los derechos de ella, a lo mejor sí hace falta para que el niño esté en iguales condiciones acá, ¿no? Que también pues siga aportando para algunas cuestiones, por ejemplo, la colegiatura y demás, no es nada más de dividir. Sí, la custodia compartida implica dividir en partes iguales, ¿no? E incluso decir, no, pues pero las ya no, circunstancias de uno y de pero hay otro que pueden estudiar ser las muy circunstancias. diferentes. Y ahí se tienen que llevar a acuerdo. Pero lo más importante de la custodia compartida es que ambos padres se revise que le van a dar la misma estabilidad al niño, que tienen buena comunicación, que tienen buena autoestima a ellos mismos y que son flexibles respecto del apoyo que puedan dar las demás redes de apoyo que tienen con abuelos y familia, ¿no? Porque si no hay eso, lo mejor es que alguien, el que tenga la mejor capacidad para darle el mayor beneficio al menor, Ese sea. que esté ahí. Así es. ¿Vemos tus 5? Ajá. Las 5 del doctor en Derecho. Me vas a servir. claro. Juan José Rivera Castellanos, son estas. Las 5 de Juan José Rivera Castellanos, magistrado. 1, asumir la guardia y custodia con responsabilidad. Totalmente. No, quien tiene a su cargo la guardia y custodia es una obligación y más que eso, un privilegio de poder cuidar a un menor, guiarlo en estos primeros años de su vida, ¿no? Hasta la mayoría de edad. En caso de que sea, como decía la cápsula, una persona con discapacidad, por supuesto que tienen que seguir cuidando de él. 2, privilegiar el interés superior de la niña o el niño. Sí, no se trata nada más de una medida que deben adoptar los jueces. También los padres deben de pensar en su interés superior. Es decir, asegurarle las mejores condiciones materiales al niño, ¿no? de su estancia. Eso los lleva a motivarse, es decir, realmente que sean el motor de los propios padres para salir adelante, para darle lo mejor al niño. Porque muchas veces dicen, pues yo es que no le puedo dar dinero porque no tengo trabajo, pero comes, ¿no? Claro. Y el niño no. Entonces, que sirva incluso de motivación para darle lo mejor al niño. 3, permitir el régimen de visitas y la convivencia. Fundamental. La presencia de ambos padres es muy importante para el desarrollo del menor. Entonces, atentos a que quien tiene la guarda y custodia debe de permitir la convivencia con el otro padre y el otro padre debe ser respetuoso de los términos del régimen de convivencia. Evitar el conflicto entre ambos, evitar aleccionar al hijo, manipular al hijo, porque todo eso se sabe, con un dictamen se sabe y eso va a perjudicar la convivencia futuro con tu hijo, se te puede suspender o limitar. 4, mantener informado al juez en relación al bienestar de la o el menor. Sí, claro. Cualquier cosa que ocurra, sobre todo padre custodio, está ocurriendo esto o el no custodio, oye, ¿sabes qué? Mi hijo tiene un tratamiento de salud, no lo están llevando, hay que decirle al juez porque el juez tiene que cuidar de eso y todo eso sirve para apercibir a las partes de conducirse adecuadamente. El juez, entre las medidas, no solamente terminan en el juicio, el juez debe de continuar cuidando de esa familia, de ese niño o niña, después de su sentencia. Y 5, entender que el lazo afectivo es más fuerte que la sangre. Pues así es. No tenemos ningún imperio, ninguna potestad que nos dé la sangre. ¿Por qué? Porque la relación con los niños se tiene que basar en el amor. Es decir, el lazo afectivo es más poderoso porque hay personas que incluso no nos unen un lazo de sangre y tenemos relaciones con otras personas, con sobrinos, con hijastros o demás, y hay un lazo afectivo más importante que incluso los hijos reconocen al padre, ¿no? Como al padrastro lo ven como padre, más sí, que al padre biológico. Y eso basta de buscar excusas, de decir,
es que es el niño, o es que es la mamá, o es que, le digo excusas, son realidades complicadas, pero uno desde el amor tiene que buscar la manera, más allá del juez y de la ley, de acercarse a sus hijos, de asegurarse, y esa es una última recomendación. ¿Qué tienes que hacer? Se lo digo sobre todo para ti, progenitor no custodio. Asegúrate que tu hijo sepa que lo amas más que a nada en el mundo. Esa es tu labor. El magistrado, un magistrado como tú, un juez, una jueza, una magistrada, tiene que ser muy fríos y muy cuidadosos en la aplicación del derecho. Lo que diga la ley, lo que diga la Constitución, se tiene que aplicar, punto. Sí. No puede haber sentimientos. Pero veo que te afecta mucho, en el mejor de los sentidos, es decir, Sí, te sensibiliza, tal vez quisiera decir, mucho como persona, ver estos casos que en muchos de ellos son hasta trágicos, ver sufrir al agua al menor. Sí, nosotros tenemos una investidura, ¿no?, que representar y que honrar, la de juez o magistrado. Tenemos que hacer una función muy objetiva y sobre todo, más allá de nuestras propias opiniones, basarnos en pruebas. Aunque esas pruebas a veces pues, son contundentes y no se puede hacer otra cosa, aunque el mismo niño, porque un niño te va a decir, no me separes de mi mamá, no me separes de mi papá, pero nosotros estamos viendo que no son buenos para él, ¿me entiendes? Y aunque el niño lo hayan lastimado, el niño pues es su padre. Entonces a veces hay que tomar decisiones muy difíciles. Sí, yo a veces llego a casa y platico con mi mujer, ¿no? Y le comento a veces, no me dejarán mentir mis compañeros jueces y magistrados, nos llevamos esos temas, ¿no?, a la casa. Eso también nos hace incluso crecer mucho como persona y incluso poder orientar. Y yo insisto, ¿no?, de todo esto que hemos vivido, que sí es muy importante tener la sangre fría en estos casos, pero me parece que también tenemos que ser muy sensibles. Nosotros, desafortunadamente, podemos ver lo que está en el expediente. Muchas veces llegan y nos dicen, está pasando esto, pero yo lo busco en el expediente y no lo encuentro. Y estamos limitados porque no podemos inventar más allá. Tienes que entrarle al imperio de la ley, punto. Padres comprometidos, abogados comprometidos y especializados, y por ejemplo la institución también. Un último comentario que quieras hacer, magistrado, nos quedan 30 segundos. No, pues nada, exhortar a todas las personas que tengan un problema familiar y que tengan que resolver y haya inmersos menores, que lo hagan de la mejor manera. Los casos complicados pues llegan al juez, la mayoría, como vimos, se puede arreglar, pueden establecer una buena comunicación. No nos importa quién tuvo la culpa de determinada relación, pero sí nos importa el menor. Te agradezco mucho, magistrado, que hayas estado con nosotros. Gracias por darnos soluciones. Gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde que este programa se repite a las 12 de la noche y el sábado a las 13:30 horas. Nos vemos en una próxima emisión más de Soluciones. Gracias.